presidente Kast no dijo nada. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Valpolítica. Yo soy Juan José Saavedra. Y yo, Lucas Muñoz Lucarelli. Para comenzar, el pasado miércoles 3 de junio se realizó la tradicional cuenta pública en el Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso. Esta fue la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, clave para conocer cómo se desarrollará el país durante el inicio de su gobierno. Pero vamos al grano. ¿Qué anunció para nuestra región? Justamente eso es lo llamativo. El presidente Kast no dijo nada. No dio ningún anuncio importante para nuestra región, ocasionando reacciones adversas por parte de las autoridades locales. Bueno, no sabría ser tan severo, pero es verdad que para nuestra región y sobre todo para nuestro medio es llamativo la poca información, sobre todo teniendo en cuenta cuál ha sido la situación de nuestra región en el último tiempo, con los hospitales sin ni un peso, con la reconstrucción de los mega incendios, que también vamos a estar conversando de eso. Anunció solamente cosas que ya se conocían con antelación, como puede ser la expansión y modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio. Esto en medio de un contexto de tensiones donde la empresa portuaria de Valparaíso y la empresa portuaria de San Antonio advirtieron que si persistía una falta de ejecución en las acciones para expandir los puertos, la región iba a enfrentar crisis de saturación operativa, sobrecostos, así que bueno, que eran dos medidas urgentes. Sí, no, claro, o sea, pensando ya técnicamente, en realidad es necesario la modernización de nuestros puertos, teniendo en cuenta que nuestro país tiene una gran costa y que tanto Valparaíso como San Antonio son los puertos principales de nuestro país. Por ahí transita mucha importación, mucha exportación, y eso es súper importante porque tenemos que estar a la vanguardia. Chile es un país que siempre está a la vanguardia a nivel latinoamericano, incluso en el continente. Eso es súper importante destacar porque al fin y al cabo es algo que sí era necesario hacer y que en realidad se estaba esperando desde hace mucho tiempo. Sí, y bueno, acá viene un poco yo creo lo que muchos echamos de menos, que es un poco lo del plan de reconstrucción nacional. Dice que se va a inyectar 400.000 millones de pesos al fondo de emergencia para la construcción de más de 4.000 viviendas en las zonas afectadas por los incendios de 2024. Acá es donde yo echo un poco más de menos un estado de avance, más que decir que se va a inyectar dinero. Recuerdo cuando Poduje recién estaba asumiendo en el cargo, Sí. una entrevista con Mochati que dijo, bueno, si de aquí a no sé cuánto tiempo no está listo, bueno, me tengo que ir y nos tenemos que ir todos. Y lo único que he visto de Poduje retando a las señoras en las poblaciones y En la tratándolas junta de mal. vecinos. Entonces he hecho un poco más de menos un porcentaje, un estado de avance, más que simplemente decir que bueno, que se va a inyectar, que se Una van a inyectar cifra. recursos, claro. Sí, no, al final es importante, que de hecho es algo de las principales críticas hacia el gobierno del expresidente Boric, que si bien avanzó algo, quedó muy al debe, sobre todo para aquellas familias que sufrieron este tipo de incendios, tanto en Viña del Mar como en la región de Biobío. Sí, sin duda. Y justamente es esto en conjunto lo que ha provocado críticas de los distintos bandos políticos. Por ejemplo, por el lado de la oposición no hay nada. Eso dijo el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas. Donde también, por ejemplo, se recogió otra opinión de parte de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien dijo que no hay compromisos para el nuevo hospital Van Buren. Esto es llamativo también, esto llama mucho Sí. la atención porque se recortó el presupuesto de salud a nivel general y una de las regiones más afectadas fue la nuestra, la región de Sí. Valparaíso. Por ejemplo, está hoy en día muy en la palestra y la opinión pública el hecho de que, por ejemplo, el propio hospital Van Buren ya arrastraba una deuda de más de 10.000 millones de pesos y que además se le suma este ajuste presupuestario donde se le reducen en cuanto al presupuesto 1.300 millones de pesos. Eso igual es preocupante. Es preocupante, sí. Nosotros acá en Viña también tenemos el caso del Frique, que también se le redujo 1.400 millones, que también venía muy ajustado de presupuesto y está en una crisis hace mucho. No sé si te acuerdas, hace un par de años que nosotros teníamos que hacer un reportaje y tú me dijiste, bueno, tengo un familiar que trabaja en el Frique, o sea, ya en ese momento había una situación de desfinanciamiento grave, y ahora le recortan más presupuesto. Siendo que
con todo respeto, el Hospital Gustavo Fricke junto con el Van Buren son de los más grandes de la región. Ahí se atienden demasiadas personas, considerando que nuestra región es de las que más población tiene a nivel nacional. Por ejemplo, también el hospital que se le redujo más presupuesto fue el hospital de Quilpué. Ni Claro. siquiera ni el Van Buren ni el Fricke. Es el hospital de Quilpué donde se le van a recortar más de 1.500 millones de pesos. Eso es un recorte gigante que puede afectar tanto a las personas que se atienden ahí como incluso hasta a los propios trabajadores, dependiendo de cómo se administra el dinero. Ya sabemos que, por ejemplo, el Hospital Van Buren tiene una crisis, han salido en todos los medios críticas de distintos bandos políticos y eso sigue también, se va a extender durante el tiempo, sobre todo considerando, como dijimos, esta noticia. Sí, son como 6.000 millones, creo, entre todos los hospitales, lo que Sí, se recortó. Exacto. Alrededor de 1.600 millones de pesos, 6.000 millones de pesos. Pero además, en estos hospitales de la red regional se atienden más de 1,5 millones de personas. Esa es más o menos como la cifra exacta. Entonces, eso puede llegar a agravar, y muy probablemente así será, la crisis sanitaria a nivel regional, incluso considerando los otros recortes a nivel nacional. Sí. Y bueno, continuando con las críticas, la Cámara Regional de Comercio y la Producción valoró el énfasis en seguridad, inversión y generación de empleo, pero también advirtió que la zona con una alta tasa de desempleo requeriría señales más explícitas respecto de los proyectos estratégicos pendientes para la región. Sí, es importante igual porque la tasa de desempleo ha estado a nivel nacional subiendo, bajando, y también es un tema que está al debe desde el gobierno anterior, y es un tema que sí o sí tendrá que abordar el presidente José Antonio Kast. Sí, bueno, como todos sabemos, este gobierno hace campaña, gran parte de su campaña para llegar a la presidencia fue el tema de la seguridad. Y bueno, empiezan con un plan de intervención barrial intensivo, diciendo que bueno, que van a interferir en 50 barrios críticos. Y bueno, y de esos barrios críticos, como tú que sabes más, ¿cuáles son los confirmados? ¿Hay alguno confirmado para la región? Mira, todavía no sale la lista oficial, pero hay uno confirmado que ya se sabía, que es el del Almendral en Valparaíso. Ese va a ser uno de los barrios que va a entrar dentro de este plan, que es básicamente un plan intensivo, donde se van a desplegar mayor cantidad de recursos y mayor cantidad de policías sobre todo. Eso igual es súper importante porque en la región hay muchos barrios complicados, y lo que en lo personal a mí más me interesa es ver cómo se va a ejecutar este plan, qué comunas abarcará, porque el ministro Rau, por ejemplo, cuando se habló de este plan en un principio, dijo que dentro de las regiones, los barrios más importantes dentro de este plan son de la región metropolitana, de Biobío y de Valparaíso, nuestra región. Entonces es importante considerar esto, y en especial en cuanto a la descentralización de Santiago y también la descentralización acá. O sea, me gustaría también saber cómo se van a abordar otras comunas. Si otras comunas como Los Andes, Petorca, Zapallar, Quintero, La Ligua, etcétera, van a entrar dentro de este plan, porque hay barrios donde hoy en día, debido a la baja cantidad de personal de carabineros en algunas comunas, ni siquiera entran a algunos barrios peligrosos y críticos. Pero también es importante saber cómo se va a definir o se va a segregar qué barrios entran dentro de este plan y cuáles no. Eso es lo más interesante, ver cuáles son los criterios que van a usar para diferenciar qué barrios sí, qué barrios no. Hay barrios donde, como dicen, no entra la policía y no han entrado nunca, y es probable que siga sin entrar nunca. Pero también, bueno, uno podría tender a pensar que eso pudiera cambiar. Al final, el plan incluye patrullaje preventivo, copamiento policial dirigido, y esto es importante, operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales. Ahí quizás es donde uno podría esperar que se entrara en esos barrios que son más conflictivos. Exacto, o sea, deben sí o sí tratar de abarcar, o sea, espero que preliminarmente sean solamente 50 barrios. Espero que después esa cifra se extienda, sobre todo considerando el énfasis que el presidente actual, José Antonio Kast, le ha dado a la seguridad. Sí, bueno, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, de Renovación Nacional, también apoya la medida
y pidió que su comuna fuera considerada para el plan. Pero como dijiste, aún no se sabe el listado completo de los 50 barrios, y de la región el único confirmado es del Almendral en Valparaíso. Yo no sé, veo difícil para Carolina Corti el tema, que en Quilpué, no sé. Sí, no, o sea, claro, ahí principalmente la descentralización es algo muy importante, y esperemos que sea parte fundamental de la segregación, como decía anteriormente, dentro de este listado de barrios críticos. Sí, bueno, y dando un poco de un farito de esperanza para nuestra región, el ministro Rau declaró que hay barrios en todas las regiones, pero que las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío tienen un número bastante importante, así que uno debería o podría imaginarse que no va a ser el único barrio en Valparaíso. No, claro, el punto es ver cuál es finalmente el número de barrios que van a entrar dentro de los barrios, digamos, de nuestra región. E igual es un poco contraproducente pretender un despliegue amplio de las fuerzas policiales cuando hubo un recorte presupuestario en el Ministerio de Seguridad de aproximadamente 72.000 millones de pesos, lo que afecta principalmente tanto a Carabineros, pero también a la Policía de Investigaciones, la PDI. Entonces ahí hay que jugar un poco con cómo se van a manejar los recursos disponibles, tanto de nivel económico como también a nivel de personal. Entonces, sobre todo también para que se resguarde también la integridad de Carabineros. Sí. Porque entrar a un barrio crítico no es cualquier cosa. Entonces ahí la organización también va a ser fundamental, sobre todo en los barrios que finalmente entren dentro de este listado. Sí, recordar que a principios de junio Raúl presentó el Plan Operativo de Seguridad, que además de lo antes mencionado incluirá el proyecto de ley de encapuchados y la creación del Registro Nacional de Vándalos. Y hay que ver cómo evoluciona eso. Sí. Hoy en día está muy mediáticamente sonando el tema del Registro Nacional de Vándalos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué se les va a prohibir? ¿Habrá una prohibición, por ejemplo, de pasaportes a la gente que entre dentro de este registro? Entonces, será un tema que va a estar en discusión en las próximas semanas, y también hay que ver cómo evoluciona, sobre todo en nuestra región. Cómo va a regir el plan a nivel nacional, cómo se va a expandir por los territorios, y también por territorios no tan centralizados, sino también más alejados dentro de las propias regiones de nuestro país. Sí, y bueno, y ahí viene un poco la pregunta lógica, que es cómo aumentar seguridad, cómo llevar a cabo estas medidas si redujiste 72.000 millones de pesos el presupuesto del ministerio, ¿no? Uno puede entender que está bien, el presidente tiene su forma de pensar, tiene su modelo económico que le gusta, y si se la quiere jugar por ese, está perfecto, está en su derecho, al final ganó con mayoría, pero como de alguna manera no es contraproducente, y como no es, como el chileno no se queda con la sensación de que lo están molestando, de que le están tocando la oreja, cuando se reduce esa cantidad de plata, y bueno, y da la impresión de que cada vez se hace más difícil buscar soluciones. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que para este tipo de acciones, digamos, este tipo de medidas que está tomando el actual gobierno, se debe tener una organización administrativa muy importante, sobre todo, como tú dijiste, considerando el recorte presupuestario. Sí, así que también hay que ver cómo evoluciona. Es un recorte que afecta directamente a Carabineros, a la Policía de Investigaciones. No sé, se hacen raros estos recortes. Bueno, ya lo han dicho todos los medios y en todas las columnas de opinión, pero estos recortes a seguridad y a salud, especialmente, entendiendo que son particularmente dos lugares muy sensibles, dos lugares que hace mucho tiempo, dos ministerios y dos partes del Estado que hace mucho tiempo que no vienen bien. Recortarlas si son también, o si son prioridades, ¿por qué recortar tanto plata? Exactamente. Pero lo más importante, ¿tú qué opinas? Escríbelo en los comentarios, te estaremos leyendo. Te invitamos también a suscribirte, a darle like y a compartir nuestro podcast. Nosotros somos Valpolítica, tu medio del acontecer político regional. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.